cómo se fortalece el gobierno electrónico y cómo logramos tener estándares de datos abiertos que permitan que el ciudadano aproveche la información con la que cuenta el Estado. El Estado cuenta con muchísima información. Si el Estado no la pone al servicio del ciudadano, no solamente se abre la puerta a que ocurra corrupción, a que haya corrupción, sino también que se pierden oportunidades fundamentales en la utilización de esa información y de esos datos que la ciudadanía y en general la sociedad puede utilizar. Nos ha tocado en nuestro país que sea por iniciativa ciudadana que los datos se vayan configurando. Por ejemplo, senador Velasco, usted seguramente ya ha aprovechado una herramienta ciudadana que se llama Waze. La gente usa Waze, pero es una herramienta ciudadana. Qué bueno que el Estado utilizara eso y promoviera ese tipo de herramientas para garantizar que los datos con los que cuenta el Estado le sirven más al ciudadano para mejorar su calidad de vida. Ese es simplemente un ejemplo. Entonces, esto en resumidas cuentas es la razón por la cual yo considero que esta comisión tiene toda la competencia para discutir los temas de transparencia, de lucha contra la corrupción, plantearlos y escuchar a las autoridades competentes de la implementación de las normas relativas a este tema. El marco constitucional colombiano contempla, digamos, dos vías en el tema de la transparencia y el acceso a la información. Por una parte está el artículo 78, arranquemos mejor por el artículo 23, que es el que consagra el derecho de petición y que establece, digamos, que cualquier ciudadano puede presentar peticiones ante las autoridades para que le sean, digamos, entregada la información que éste necesite. Está obligado a responder el Estado colombiano, y ahí mencionaba el doctor Cepeda las dificultades que ha habido, y si tiene dificultades un senador de la República para que le responda el Estado colombiano, nos preguntamos nosotros qué dificultades puede encontrar un ciudadano del común para que le respondan sus inquietudes. Por otra parte está el artículo 78 de la Constitución, que establece la obligación de publicar, de tener una actitud, digámoslo, activa a la hora de presentar información por parte de las autoridades frente a la información que manejan y frente a las decisiones que toman. La Corte Constitucional ha dicho además, en varias sentencias, que el derecho de acceso a la información pública para acabar la cultura del secreto es fundamental en las sociedades democráticas. Esa cultura del secreto es precisamente propia a las sociedades antidemocráticas. Entonces, poder acceder a la información hace parte de la democracia y de la vida en democracia. También ha dicho la Corte Constitucional que es fundamental este tema para la gestión pública y para la garantía del funcionamiento del Estado colombiano de manera transparente. Entonces tenemos un marco jurídico que arranca desde la Constitución, que ha sido respaldado por la Corte Constitucional. ¿Cuál es la importancia de transparencia en general en una sociedad? Un juez norteamericano el siglo pasado dijo una frase que creo que el procurador Ordóñez ha mencionado en varios escenarios y el mismo presidente Santos ha mencionado, y que me parece que resume muy bien por qué es importante en términos de luchar contra la corrupción el tema de la transparencia. El juez dijo: el mejor elemento, digamos, contra la infección es la luz del sol es la mejor herramienta en contra de la infección. Entonces, si logramos visibilizar, poner el foco, que cualquier actuación de cualquier servidor público esté al escrutinio público, que se conozcan las razones que llevan a un funcionario a tomar una decisión, el sustento que tiene esa información, etcétera, vamos a ser mucho más efectivos en la lucha contra la corrupción y en controlar las decisiones que toma en general la autoridad pública. Y eso es fundamental en términos de cambiar un poco ese concepto que se ha mantenido. Digamos, los senadores aquí presentes saben que muchas veces los servidores públicos creen que tienen el poder por el hecho de tener la información con la que cuenta el Estado, y eso ya, digamos, está proscrito de cierta forma. El país tiene que entender que ahora ser servidor público es una responsabilidad en términos de rendición de cuentas, de entregarse a la ciudadanía en términos de visibilizar todas sus actuaciones, y eso tiene un elemento fundamental
en la transparencia. Ahora, miremos un poco lo que tiene que ver con la corrupción. Aquí el secretario de Transparencia seguramente nos dará más información frente a lo que ha sido el COMPES, lo que ha avanzado el COMPES anticorrupción en esos términos. Pero sin lugar a dudas, uno de los elementos claves del COMPES anticorrupción, que fue expedido hace más de un año por el gobierno del presidente Santos, incluye el tema del acceso a la información y la transparencia como uno de los pilares en esa lucha. Una lucha que es fundamental, una lucha que en el nivel territorial estamos perdiendo, una lucha que el Estado colombiano tiene que fortalecer. No voy a decir, porque estuvo en ese cargo, digamos que uno deba responder a las encuestas en términos de que la encuesta es la que refleja el nivel de corrupción, porque son niveles de percepción, y muchas veces cuando se está destapando la corrupción, cuando se está denunciando, cuando se están tomando medidas para enfrentarla, la ciudadanía percibe más hechos de corrupción. Es lógico. Si no se destapa ningún escándalo, si no se denuncia absolutamente nada, si nadie dice nada, probablemente en una encuesta la gente va a decir, no, mi percepción de corrupción no es tan alta. Pero cuando se destapa, cuando se denuncia, cuando se conoce, cuando las autoridades actúan, cuando son capturados responsables, pues se eleva en cierta forma la percepción de que en un país como Colombia hay corrupción. Hay países como Chile donde sucedió esto, donde cuando se dio un esfuerzo muy grande en la lucha contra la corrupción, hace ya más de una década, se aumentó temporalmente la percepción de corrupción y ese país retrocedió en los índices internacionales y nacionales de percepción de la corrupción. Pero después, gracias al esfuerzo que se hizo en Chile, se logró reducir esa percepción, porque cuando se cometía un acto de corrupción se investigaba, se sancionaba y se visibilizaron los hechos graves que estaban ocurriendo. Yo no voy a profundizar sobre temas que claro son fundamentales, pero creo que no son el corazón de este debate, pero hay temas como el impacto que tiene la corrupción en nuestro país. La Procuraduría hablaba de más de 12 billones de pesos al año que se estarían perdiendo por culpa de la corrupción. Creo que eso es una cifra inclusive conservadora en términos de que el impacto de la corrupción es mayor, porque no solamente se debe medir en términos de la plata que perdemos del presupuesto estatal, sino que se debe medir en términos de la oportunidad que pierde el Estado colombiano al no resolver problemáticas por culpa de la corrupción, y ese costo entonces es mucho mayor inclusive al simple hecho de perder recursos. Cito un ejemplo que denunciamos en Bogotá, caso del carrusel de la contratación. La obra de la fase 3 de Transmilenio estaba presupuestada en 1 billón de pesos originalmente. Esa obra superó el 1.6 billones de pesos finalmente. Es decir, podrían se perdieron 600.000 millones de pesos por culpa de la corrupción y por culpa del cartel de la contratación. Pero fue mucho mayor el impacto, senador Vizcarro, porque usted podría calcular cuál fue el impacto económico y de competitividad para Bogotá de una obra que no duró 2 años en su construcción, sino 5 o 6 años, que generó un impacto dramático en los comercios alrededor de la misma, que afectó la competitividad de Bogotá, que llevó a que muchas empresas que se iban a instalar en Bogotá no se instalaran por cuenta del impacto que tenía este caso de corrupción. Entonces, sin lugar a dudas, las cifras de corrupción son muy difíciles de calcular, pero deben tener en cuenta el impacto que genera más allá de la pérdida del presupuesto estatal. Ahora bien, pues por favor, quiero pedir, señor Salas Barra, senador Galán, continúe. Disculpe un segundo, nada más, en consideración del orden del día, lo aprueba la comisión. Sí, lo aprueba, señor presidente. Diga, senador Galán. decía entonces que las encuestas, por ejemplo, marcan en la última encuesta de Gallup que un 83% de las personas creen que la corrupción está empeorando en Colombia. El índice que tiene World Justice Project de el Estado de Derecho, digamos, habla de que Colombia marca un puntaje de 0.43 sobre 1 en ausencia de corrupción, que es uno de los más bajos de la región, y el índice de percepción de la corrupción, Colombia ocupa en el año 2014 el puesto 94 entre 175 países. Repito, estos son índices de percepción donde hay que tener en cuenta que no significa esto que sean índices de corrupción por cuenta del impacto que tiene en estos índices y en general en la percepción de la ciudadanía el destape de casos de corrupción que se han destapado con la medida durante los últimos años. Conocemos el caso de la salud, el caso de la DIAN, que fue destapado por el gobierno Santos, etc. Ahora pasemos
a cuáles son los esfuerzos que ha hecho el Estado colombiano previos a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que hay varios, digamos, para mencionar. El Estatuto Anticorrupción, que fue aprobado por este Congreso, el senador Chamorro, de pronto usted y yo no estábamos en el Congreso en esa época, pero el senador Vizcarra, el senador Velázquez, Durán sí estaban. En esa época estableció varias herramientas que tienen que ver con la transparencia, que buscan garantizar que las entidades desde el Estado tomen medidas para prevenir la corrupción, para identificar aquellos puntos del proceso de decisiones del Estado donde se corren riesgos de que ocurra corrupción. Allí está, por ejemplo, el tema del plan anticorrupción. Cada entidad del orden nacional tiene que diseñar, implementar un plan anticorrupción propio, identificando cuáles son sus riesgos en la actuación. Digamos, son distintos los riesgos de cada entidad. Senador Holguín, por ejemplo, hay casos donde una entidad maneja, digamos, muchos recursos en términos de pago a personas. Esos son riesgos implícitos en ese procedimiento. Hay otros casos que tienen que ver con decisiones que se toman, ya no por entrega de recursos, sino por decisiones administrativas relativas, por ejemplo, a licencias. Entonces ahí hay otro impacto o otro riesgo, digamos, que hay que mitigar en términos del plan anticorrupción. Hay estrategia antitrámites que estableció, surgió un decreto ley precisamente en el Estatuto Anticorrupción, que buscó reducir los trámites del Estado para lograr que el Estado colombiano en su relación con el ciudadano sea mucho más efectivo en la garantía de derechos del ciudadano. Muchas veces lo sufrimos los colombianos. Este ha sido un país de trámites, un país donde para lograr cada cosa, y en principio para lograr que no haya corrupción en cada decisión del Estado, se hacen más trámites, y eso muchas veces ha ido en contravía precisamente de esa lucha efectiva contra la corrupción, porque a más trámites puede haber mayores riesgos de corrupción, más peajes en el procedimiento. Por lo tanto, la estrategia antitrámites es fundamental para que el Estado colombiano sea más directo, más efectivo, más eficaz a la hora de tomar decisiones, y de esa forma pueda lograr que se reduzcan los riesgos de corrupción. Ha habido otras políticas que han sido, digamos, positivas en el Estado colombiano, el gobierno en línea, por ejemplo, todo lo relativo a la implementación de la ley de archivos, donde Colombia ha sido ejemplo a nivel regional e internacional en la aplicación de esta ley, fundamental para poder garantizar la transparencia. Que nos falte, seguramente nos falta, pero hemos avanzado en ese aspecto, y ese es un ejemplo que tenemos que profundizar para lograr cambiar un poco esa relación del ciudadano con el Estado. La rendición de cuentas, también estamos pendientes de la expedición de una norma integrada de rendición de cuentas, para que no solamente sea, digamos, el Ejecutivo y el orden nacional que tienen la obligación de rendir cuentas, porque además la rendición de cuentas, senador Chamorro, ya cambió, y es fundamental que cambie. En Colombia nos hemos acostumbrado a que la rendición de cuentas es simplemente que al final de un periodo el servidor público presenta un informe sobre lo que ha hecho. Recibimos tanta plata, gastamos en esto, hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto, y muchas veces, con todo respeto a esos servidores públicos, se convierten en un show de servidor público para entregar resultados o decir que ha entregado resultados. Pero la rendición de cuentas en el mundo ya ha cambiado, y en Colombia entendemos eso, y yo creo que el gobierno del presidente Santos lo entiende como tal, y debemos trabajar en cambiar el concepto de rendición de cuentas. La rendición de cuentas es mucho más una relación del ciudadano con el Estado. El ciudadano, parte de una población objetivo, de una política pública, tiene derecho a estar en permanente contacto con la autoridad que implementa esa política pública, a cuestionarla, a exigirle, a pedirle cambios en la misma. La rendición de cuentas debe ser una relación permanente, que fluya de manera permanente entre la población objetivo de la entidad pública y el funcionario. No puede ser de una sola vía, no puede ser un discurso que se echa al servidor público para mostrar resultados. Tiene que ser un debate entre el servidor público y el ciudadano o la población objetivo. De esa forma sí va a haber rendición de cuentas efectiva, y va a haber lo que en Estados Unidos llaman, y en estas normas internacionales llaman, accountability. Realmente que le responda el servidor público a la sociedad. Entonces, eso es un elemento fundamental en lo que ha avanzado el Estado colombiano, pero que todavía tiene que profundizar para lograr que ese cambio en la concepción que tiene el servidor público frente a su responsabilidad con el ciudadano también cambie. Ahora bien,
Ha habido esfuerzos en otros países, que no voy a profundizar, pero países que han cambiado también eso, como Estados Unidos, obviamente, con lo que se ha llamado el Freedom of Information Act, entre otras cosas. Estados Unidos, por ejemplo, fue promotor de una iniciativa a la cual Colombia ya se sumó, que es la Alianza para el Gobierno Abierto. Es una alianza que busca, senador Velasco, que aprovechemos las tecnologías de la información para hacer estados más abiertos frente al ciudadano, para que rindan cuentas, para ser más efectivos en la lucha contra la corrupción, etc. En Colombia se sumó el gobierno del presidente Santos a esta iniciativa. Al principio eran solamente 8 países, liderados por Dilma Rousseff y Barack Obama. Hoy día no sé cuántos países hay, pero yo creo que hay más de 70 países en el mundo, entre los cuales está Colombia, que se ha comprometido con un plan de acción concreto en diferentes aspectos para aprovechar las tecnologías de la información con tal de lograr que el Estado sea más abierto a los ciudadanos. Hay otros países que han trabajado en leyes orgánicas de acceso a la información y de transparencia, como el Ecuador, como Salvador, como México, como Panamá. En algunos casos, los países han creado una entidad específica que es la encargada de vigilar el cumplimiento de la ley de acceso a la información. En Colombia el Congreso dio ese debate el periodo pasado. Recuerdo que se iba a crear una delegada específica en la Procuraduría General de la Nación que iba a ser la encargada de vigilar el cumplimiento de la ley de acceso a la información. En el Congreso consideraron, de acuerdo, que no había que crear nuevos cargos, que era un error generar burocracia alrededor del cumplimiento, digamos, de la vigilancia del cumplimiento de esta ley, y se decidió que se iba a dejar a la Procuraduría General. No sé si se fue un error o fue un acierto, porque hay países como México que tienen una entidad especializada en vigilar esto y en sancionar a los servidores públicos que no lo cumplen, y de esa forma de pronto es más efectivo. Habría que evaluar un poco la implementación que hay hasta ahora y que nos van a presentar los funcionarios que vinieron, cómo ven el hecho de que el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Procuraduría no tenga, digamos, una delegada específica que pueda cumplir esa función. Y usted sabe la cantidad de cosas que tiene la Procuraduría hoy día, que pues muchas veces le impiden poder cumplir a cabalidad lo que esperamos los colombianos establecen la ley que deben cumplir. La ley de Brasil, Guatemala, en fin, Jamaica, en muchos países que han avanzado en esto, es una tendencia internacional. Es bueno que Colombia que sea sumada. Ahora miremos qué elementos tiene la ley 1712 del 2014, que es la ley sujeto de este debate. La ley, digamos, tiene, no voy a referirme de manera muy en detalle a la ley, pero hay cosas que son importantes. Primero, define claramente cuáles son los sujetos obligados a tener una actitud activa a la hora de presentar información, no solamente pasiva. No solamente, senador Velasco, que uno le presenta un derecho de petición a una autoridad pública, sino que la autoridad pública debe tomar medidas para ser activo permanentemente en la divulgación de información, y tiene que ser una información de fácil acceso al ciudadano. No puede ser información confusa. Muchas veces cuando usted presenta un derecho de petición, la autoridad se escuda en que le manda 3 cajas de información para que usted realmente no se dé cuenta qué información le está mandando. Me excuso con ustedes de ser repetitivo. Cuando presenté el derecho de petición de Transmilenio, por lo que estaba pasando en la fase 3, recuerdo que me llegaron más de 10 cajas de información sobre la fase 3. En aras a que yo no pudiera encontrar nada ahí, lo encontré. Pero eso no puede ser el objetivo de la autoridad. La autoridad tiene que ponerse y mentalizarse a garantizar que le entregue una información clara, concreta, con lenguaje claro al ciudadano, para que el ciudadano pueda utilizar esa información en la garantía de sus derechos y en cumplir una función de veeduría ciudadana frente a la actuación del Estado colombiano. Entonces esta ley busca cambiar eso y busca decirle al servidor público: usted tiene una responsabilidad que no puede ser solamente pasiva, tiene que ser activa, y cambie el concepto de que usted al manejar la información tiene poder, porque lo que tiene es responsabilidad frente al ciudadano. También digamos, genera una serie de mecanismos, establece que la Secretaría de Transparencia de la República, creo que en llave con la Procuraduría, van a trabajar en los mecanismos de implementación de la ley para hacer las campañas y las medidas que se requieran para cambiar un poco el concepto del servidor público en el manejo de la información. Establece, por ejemplo, que las entidades públicas, senador Liscano, tienen que definir, digamos, unos criterios para presentar una información activa. Por ejemplo, hay discusiones que se han dado alrededor de esta ley.
Hay países donde se sabe exactamente cuánto gana cada funcionario y está publicado en la página web de la entidad, gana tanto, etc. Aquí no digamos que eso no es público, eso es público, pero no es tan claro para el ciudadano cuánto gana un ministro, cuánto gana un senador, cuánto gana un viceministro, cuánto gana eso, porque la información está difusa, digamos, están algunos decretos, habría que buscarla, pero no está en la página web, digamos, del ministerio tal, que tal ministro gana tanto y ha recibido recursos por cuenta de viáticos de tanto. Hay países donde eso ya está. Hay países inclusive donde el correo electrónico de un ministro es público. Público, lo que escribe en el correo del ministro de cualquier cartera, público. Y debe estar sujeto a la vigilancia del ciudadano. Yo me pregunto, ¿es malo avanzar hacia allá o es bueno? Hay quienes creen, por ejemplo, yo tuve esa discusión cuando estaba en la Secretaría de Transparencia, que un documento público tiene, digamos, un procedimiento en su definición. ¿Qué se debe divulgar de ese procedimiento? ¿Solamente el producto final de ese documento? ¿O la información que llevó al mismo? Porque muchas veces, por ejemplo, un asesor puede hacer un documento recomendándole algo al ministro. Pero resulta que el ministro analiza el documento y dice no estoy de acuerdo con eso por estas y estas razones, entonces la decisión que yo voy a tomar es distinta. Pero si se toma el documento del asesor como el documento oficial, la ciudadanía puede, digamos, llevarse una idea equivocada de lo que está pensando el gobierno. Entonces habría que ver cómo se trabaja en visibilizar al máximo la información que lleva a la toma de la decisión del Estado en cualquier tema, pero garantizando que tampoco se evidencia o se busca evidenciar de manera equivocada diferentes posiciones en el Estado para que la ciudadanía se confunda. Esas discusiones se han dado. Ahora, esta ley también establece una cosa fundamental, senadora Vega, y es el tema relativo a que el Estado colombiano tiene que entender que la regla general es la publicidad de la información, la entrega de la información, la visibilidad de la información, esa es la regla general. Y la excepción es las restricciones a ese acceso. Eso tiene que ser real, porque hoy todavía en la cultura del servidor público es al contrario, y es que la regla general es que la información es del funcionario, del Estado y no de la opinión pública, y solamente en algunos casos se entrega la información. Esa cultura del servidor público tenemos que cambiarla en Colombia y tenemos que lograr que el servidor público entienda que todas sus actuaciones tienen que ser visibles, públicas, cambiando un poco ese concepto. Ahora, esa ley estableció varias cosas. Estableció que iba a haber un diferencial en la implementación de la misma entre el gobierno nacional, el ejecutivo, digamos, nacional, y entre los entes territoriales, porque se entiende que los entes territoriales tienen más dificultades en términos de manejo de tecnologías de la información, de visibilizar en general todas sus actuaciones, etc. Entonces estableció que para el Estado a nivel nacional la responsabilidad de implementación eran los 6 meses de aprobada la ley y de revisada por la Corte Constitucional, es una ley estatutaria, y de 1 año para los entes territoriales. En el informe que yo he recibido de parte de las autoridades vemos que, digamos, hay resultados en algunos casos positivos de avance en la implementación de la ley, en otros casos estamos atrasados. No voy a citarlos en total, pero por ejemplo hay temas que tienen que ver con 66% de las entidades del orden nacional no cuentan con un programa de gestión documental según el Archivo General de la Nación, 66%. Ahí tenemos un avance que hacer. 62% no publicaron de manera oportuna el plan anual de adquisiciones en el sistema SECOP, 62%. El 48% de las tutelas que se interponen, senador Cepeda, que usted mencionaba, en el país, en el 2013, ese 48% de las tutelas tenían que ver con la violación al derecho de petición. O sea, cerca de la mitad de las tutelas de Colombia en el 2013 que se presentaron fueron relativas precisamente a que no hubo una respuesta de parte de las autoridades al derecho de petición. Esto es una información de la Defensoría del Pueblo. Entonces son
retos que tiene la implementación de esta ley. Aquí los asesores míos hicieron un ranking de cumplimiento de las entidades. Yo no sé si debamos llegar a eso, pero mencionan cómo algunas entidades han logrado cumplir la ley entre un 79 y un 82% de cumplimiento. Está, por ejemplo, la Agencia de Logística de las Fuerzas Militares, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la DNIAN, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Dirección General Marítima, el ICBF, INVIMA, IPEC, imagínense, el IPEC ha sido muy efectivo en eso, curiosamente, y otras que han sido poco efectivas en el cumplimiento. La Fiduciaria Industrial, el Instituto Humboldt, Fondo de Fomento de Economía Solidaria, Fiduciaria de Comercio Exterior, la empresa de telecomunicaciones Tequendama, la de Bucaramanga, la Dirección Nacional de Bomberos, en fin. Este listado se los podemos entregar para que ustedes lo revisen y lo evalúen. Ahora, se expidió el decreto 103 del 2015 para la implementación de la ley, y esto es una base importante de parte del Gobierno Nacional. Creo que este decreto además fue impulsado por la Secretaría de Transparencia, entre otras cosas, y busca precisamente aterrizar esos conceptos de transparencia activa y explicar bien para que las entidades del Estado cumplan lo estipulado en la ley, lo relativo a la transparencia pasiva, lo relativo a la gestión de la información clasificada y reservada y a los instrumentos de gestión de la información pública en general. Hay otros puntos, digamos, que son relativos un poco a esta ley, que son importantes, pero yo quiero enfocarme más y dejar un debate aquí un poco más en detalle sobre los retos que este proyecto, digamos, me interesaría conocer la opinión de los servidores que están aquí presentes frente a la implementación de la ley, pero cómo se relaciona esta ley con otras normas y otras iniciativas que creemos el país necesita para completar el impacto que debe tener una ley como la Ley de Acceso a la Información en el Estado colombiano y en la lucha contra la corrupción. Como yo decía en un principio, el tema de transparencia hace parte del esquema fundamental de prevención en la lucha contra la corrupción, pero no puede ser el único. Y en ese sentido tenemos temas que son relevantes a la transparencia, como el lobby, que en Colombia no está regulado. Nosotros presentamos una iniciativa que ya surte trámite en el Congreso de la República, que está siendo trabajada, digamos, para ser presentada en el segundo debate a la plenaria del Senado. Esa iniciativa busca, senadora Holguín, que Colombia tenga una reglamentación en esos temas. Todos los países que mencioné prácticamente han avanzado en regulación frente al tema del lobby. El lobby en Colombia o cabildeo no ha sido reglamentado, y eso se presta para la corrupción. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes en la Cepeda vimos discusiones en el plan de desarrollo y no sabíamos realmente quién estaba participando en la discusión? Yo vi declaraciones de miembros de la Cámara de Representantes que en un momento decían, pero ¿quiénes están aquí presentes? ¿Los congresistas o quiénes son los que están legislando? Porque había una cantidad de personas que no eran ni funcionarios públicos que tuvieran que ver con el Ministerio de Hacienda, con el Departamento de Planeación Nacional o con los ministerios que estaban interesados en algún tema del proyecto del plan de desarrollo, pero que prácticamente participaban en los debates informales que se generan alrededor de las curules durante la discusión de un proyecto como estos. Y yo no digo que el lobby sea per se corrupción, porque es válido que un sector, un gremio, se interese por una norma que va a ser expedida y busque plantear su posición al respecto. Eso es válido. El problema es que se hace por debajo de la mesa, no se hace de manera transparente, no se hace de cara a la ciudadanía, y por lo tanto se corre el riesgo de que las decisiones que se toman desde el punto de vista legislativo vengan con influencia particular de un sector que logra imponer su posición frente a la expedición de la norma. Y eso puede suceder también en las actuaciones administrativas. Cuando se expide un decreto o una norma desde el punto de vista administrativo de regla general, también se corre el riesgo de que si no hay transparencia en la relación del servidor público que expide esa norma con quienes están interesados o se pueden ver afectados por la expedición de esa norma, se corre el riesgo de que también ocurra que el interés particular pueda prevalecer sobre el interés general en la expedición de una norma de esas. Entonces, para mí es fundamental que no solamente avancemos en la implementación de esta ley de acceso a la información, evaluemos el impacto que ha tenido, evaluemos las dificultades que ha tenido en su implementación
evaluemos las dificultades que ha tenido en la vigilancia de su implementación por parte de la Procuraduría, sino que también la complementemos con normas que son de transparencia, como la reglamentación del lobby en Colombia, para que no ocurra eso, que no ocurra que el interés particular prevalezca sobre el interés general en la toma de decisiones del Estado colombiano. Pero hay otro esfuerzo que nosotros queremos plantear y que está relacionado con esto, y es el relativo a un tema que mencioné por encima, pero que creo que es importante complementarlo, y es el relativo a los sistemas de información del Estado colombiano. Yo fui, y seguramente le ha pasado al doctor Enciso, yo fui funcionario del gobierno, era la primera vez que era funcionario del gobierno, y me encontré con una dificultad, y es que más o menos cada 15 días o cada mes máximo tenía que meterme en los sistemas de información de Planeación Nacional y del Ministerio de Hacienda a reportar los avances que tenía en un proyecto de inversión en general. Y hay que llenar uno, llenar el otro, llenar el otro, es una cantidad de sistemas de información. A mí me llamaba la atención el tiempo que yo tenía que pasar en eso, primero, segundo, la falta de comunicación que existe entre los sistemas de información del Estado. Entonces, cuando una persona, digamos, desde el punto de vista del servidor público, tiene dificultades para eso, y tiene una tarea de llenar formatos y llenar formatos, pues con mayor razón para el ciudadano del otro lado, es difícil migrar la actuación del servidor público. Entonces, este gobierno ha avanzado, por ejemplo, con la creación del portal de transparencia económica, que es una herramienta muy importante del Estado colombiano. Pero no hemos tenido una herramienta que le permita al ciudadano, pensando en gobierno abierto, pensando en transparencia, pensando en rendición de cuentas, poder ejercer control con facilidad frente a la actuación del Estado colombiano en el ciclo de los recursos públicos del Estado. Por ejemplo, si un ciudadano mañana, senador Chamorro, quiere saber de dónde ha salido la plata para las vías en el municipio de Sagún, Córdoba. Bueno, ¿quién tomó la decisión? ¿Cuánta plata hay? ¿En qué va el proyecto? ¿Qué dice el interventor? ¿Qué dicen los órganos de control al respecto? No, al ciudadano prácticamente lo obligan a saber cuál es el contratista para meterse al SECOP, saber el número del contrato. Es engorroso el control de información, están diferentes sistemas de información, y eso lo que lleva es a que sea muy difícil ejercer control y vigilar y ejercer veeduría ciudadana, que es lo que buscamos también en el COMPES anticorrupción, que fuera más efectivo. Yo creo que el Estado colombiano hoy debe y puede avanzar en un sistema de información pública que le garantice a cualquier ciudadano acceder a cualquier información de manera clara, transparente, inmediata, no de manera borrosa, no con problemas. Yo mencionaba hace un rato el famoso tema de los cupos indicativos. Yo estoy de acuerdo con que el Estado avance en un sistema de información que inclusive lleve a que si hay un servidor público o un funcionario o un congresista que es el que pide que haya recursos para el departamento X, para obras de tal cosa, la ciudadanía pueda saberlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es el motivo que lleva a que no sepamos que tal congresista pidió recursos para el departamento tal para poder invertir en aguas o en carreteras o en un hospital o en lo que sea? El ciudadano debería tener la capacidad de vigilar eso, de saber cuál es el congresista que propuso eso, por qué el Estado colombiano decidió darle un departamento 50.000 y a otro 100.000 o a otro 200.000. ¿Qué lo llevó a que con deportes o en el DPS o en tal cosa se hagan convenios con entidades territoriales para la realización de proyectos? ¿Por qué no? Yo creo que el país debe avanzar hacia eso. Eso es una transparencia que realmente nos permitiría vigilar cada centavo que el Estado colombiano se gasta. ¿En qué? ¿Cómo se toma la decisión? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el interventor? ¿Cuál es el contratista? ¿Cuál es la efectividad del proyecto? Yo he oído mucho al doctor Simón Gaviria hablar de pasar de un presupuesto con indicadores de gestión a un presupuesto de resultados. A nosotros lo que nos interesa es saber cada peso qué impacto tiene realmente en la ciudadanía. ¿Cuáles son los resultados, por ejemplo, de recursos para temas de alimentación en La Guajira? ¿Y qué impacto ha tenido eso realmente en los niños de La Guajira? ¿Cuánta plata nos hemos gastado
cómo se ha gastado esa plata, quién es el contratista, quién es el interventor y cuánta comida y en qué calidad le ha llegado al niño guajiro. Debemos trabajar en eso, ¿por qué no? Pregunto yo. Entonces yo creo que es fundamental que el gobierno nacional avance en estos temas, respalde iniciativas como el proyecto de reglamentación del lobby con todas las modificaciones que sean pertinentes para mejorarlo, para lograr que sea un proyecto realmente eficaz a la hora de prevenir la corrupción en la relación entre el Estado y los privados. También que avancemos en sistemas de información que nos visibilicen esos cupos indicativos de dónde salen y para dónde van y quién recibe la plata y cómo se la gasta. Eso es fundamental para ser efectivos y eso es transparencia. La transparencia es, claro está, tener un Estado que trabaje por el ciudadano, que le brinde las herramientas de información que le permitirán al ciudadano exigir la garantía de sus derechos. Pero también la transparencia es lograr que el Estado proteja cada recurso, visibilice la ejecución de cada centavo y garantice que cada centavo que pide un congresista, que pide un funcionario público o que decide un funcionario público, se gaste en lo que se debe gastar, se gaste de manera transparente y se garantice de esa forma que conformamos, digamos, el equipo fundamental para ser mucho más efectivos en la lucha contra la corrupción. La transparencia es clave, la transparencia es fundamental, no puede ser lo único, tenemos que complementarla y tenemos que evaluar el impacto de una norma como la que ha sido aprobada por el Congreso de la República en la Ley Estatutaria de Transparencia y Acceso a la Información. Muchas gracias, presidente. A usted muchas gracias, senador Galán. Voy a pedirle al senador Avilama a que venga y presida durante unos momentos. Senador Jimmy Chamorro tiene la palabra. Gracias también por dejarme ocupar su curul durante unos breves momentos. Creo que el senador Galán ha sido muy claro en cuanto a lo que tiene que ver su exposición. Quizás quisiera hacerle una o formular unas preguntas muy concretas, señora viceministra Mejía, señor viceministro, y aquí igualmente con la presencia del doctor Enciso y del Ministerio Público, que está aquí presente a través de... Decir lo siguiente, digamos, me parece importante el debate que se dio aquí, la información que nos presentaron hoy frente a los avances que hay en la implementación de la ley de transparencia y acceso a la información, como digo, una ley fundamental para ser más efectivos en la lucha contra la corrupción, pero también y sobre todo para hacer de este Estado un Estado mucho más eficaz y eficiente a la hora de atender las preocupaciones y aspiraciones de la ciudadanía. Y en eso, digamos, yo sí quisiera hacer unos comentarios. Me preocupa un poco que percibe de parte de la Secretaría de Transparencia una actitud más evaluadora de la aplicación de la ley, cuando ese es un rol que le corresponde, como lo planteó aquí la doctora viceprocuradora, a la Procuraduría General. Y yo quisiera ver más avances en la profundización de una política pública de transparencia y acceso a la información por parte del Gobierno Nacional, que es a quien le corresponde, según la ley, el diseño de esa política, no solamente teniendo en cuenta el componente número 1 del COMPES anticorrupción, sino como una política específica que tenemos que desarrollar. Para eso me parece importante mencionar una cosa, y es que sería bueno saber, digamos, porque no conocimos acá, para el diseño de esa política hay que saber qué piensa la ciudadanía frente al tema de la información que maneja el Estado, cuáles son las demandas de la ciudadanía, las aspiraciones, qué pregunta la ciudadanía de los derechos de petición, qué le interesa a la ciudadanía. Eso nos va a llevar a diseñar una política pública que le apunte realmente a lo que aspira la gente a recibir como información de parte del Estado, porque está muy bien hacer una evaluación de lo que han hecho en términos de el componente de transparencia y acceso a la información en cada página web de cada entidad, etcétera. Eso está muy bien, pero no puede ser simplemente el paso, digamos, de verificación, sino tenemos que avanzar en saber qué pide la gente, qué pregunta, qué le interesa, qué es información reservada, qué no, cuántas peticiones ha habido en el marco de esta ley de entidades del Estado, qué han preguntado los ciudadanos,
cuando ha habido, digamos, eventualmente una respuesta negativa, si es que la ha habido de parte de una entidad pública frente a un caso, si eso ya ha llegado eventualmente a una decisión del Consejo de Estado, por lo menos un análisis del Consejo de Estado frente al tema, qué ha hecho el Consejo de Estado, qué es información reservada, qué no es reservado, y que sea sobre esa base, digamos, que se diseñe una política pública que busque atender la preocupación del ciudadano, que no sea un checklist simplemente de que yo cumplo el checklist y entonces ya listo, estoy cumpliendo las normas, sino más bien qué piensa el ciudadano, qué pide el ciudadano, qué quiere saber el ciudadano, y a partir de eso se implemente la política pública y las entidades o los sujetos obligados de esta ley cumplan lo que está esperando el ciudadano. Yo quisiera también dejar eso aquí sobre la mesa, y me habría gustado oír más pronunciamientos sobre el tema de los cupos indicativos y qué opinan de un portal de información del Estado que incluya, por ejemplo, la información sobre quiénes son los que piden inversiones en el Estado colombiano. Me gustaría conocer opiniones de parte de la Presidencia de la República al respecto, del Ministerio del Interior también, para saber a ciencia cierta hasta cuándo podemos llegar en transparentar todo el ciclo de los recursos públicos y garantizar que somos más eficaces a la hora de presentarle a la ciudadanía desde dónde sale la iniciativa de un tema presupuestal, hasta dónde llega y todas las etapas que cumple. Pero creo que este debate fue un primer paso importante en hablar más del tema. Creo que es fundamental profundizar la concientización general de la ciudadanía a través de los medios de comunicación frente a esta herramienta con la que cuenta la ciudadanía, para poder ser mucho más eficaces a la hora de cumplir el fin mismo de la ley, el objetivo, que no es un checklist, que no es un esto, sino que es garantizar que la gente pueda acceder a la información que quiere y de esa forma pueda mejorar su calidad de vida o garantizar, o que se le garanticen sus derechos. Muchas gracias, presidente. Ok, senador Galán.